Luis Novarecio, muchas gracias por recibir al Observador. Muchas gracias, Federica. Estoy muy contento de estar con vos. En una entrevista que te hizo El Observador hace poco, te preguntaron por qué tu primer libro es una ficción. Y vos respondiste, ¿por qué no? Claro. Ahora, con ese criterio también es cierto que hay millones de por qué no en la vida. ¿Por qué no saltar de un puente? ¿Por qué no tirarse en paracaídas? ¿No? La pregunta es, ¿qué de adentro tuyo se movió para querer hacer una ficción? Yo te confieso que, aunque parezca que no, porque pasó mucho tiempo desde que tengo la posibilidad de escribir, en la escuela primaria tenía claro que quería escribir cuentos. No hace mucho me mudé y encontré algunas cosas que había escrito a los 12 o 13 años. Yo creía que era Cortázar. Es espantoso lo que escribía. Aparte escribía poesía en algún momento. Y yo sentía que escribiendo podía como que ampliar mi mundo, ¿no? O sea, era un pibe muy tímido, clase media clásica de la Argentina, y escribiendo me parecía que podía ampliar mi mundo. Y después cuando empecé a leer, desde muy chico empecé a leer, me di cuenta que era un universo de fantasía genial. Entonces eso me impulsó, que fue quedando en el tiempo porque empecé a hacer otras cosas, pero siempre tuve ganas de eso. Bien, ¿y cómo y por qué básicamente llega ese momento en el que decís, ok, quiero escribir ficción, ¿no? Porque una cosa es quedarse con el recuerdo de la adolescencia, del poeta, de aquel Sí. entonces. Otra cosa es que te llegue la inquietud y las ganas de, ok, ahora me voy a sentar a escribir, ¿no? Y voy a pasar por ese trámite que es la Sí. ficción. Bueno, yo tenía ganas de escribir, pero no me aparecía la historia. Tenía claro que quería escribir historias de amor, raro querer escribir historias de amor, que tenía ganas de hablar de filosofía, porque a mí me gusta mucho, y hace más de 20 años hice un curso en Buenos Aires. Yo vivía en Rosario, mi ciudad es la ciudad de Rosario, y me iba a Buenos Aires a hacer un curso de filosofía, y dije, acá está. Es un conjunto de personas que no iba a estudiar a la universidad, que iba a hacer un curso de divulgación, que se hacía amiga y que pensé que podía contar las historias de amor y desamor que después finalmente quedaron plasmadas. Te hablo más de 20 años. Lo empecé a escribir, lo dejé, volví a escribir y dejé. Tenía mucho miedo de publicar, porque yo ya, más pasaba el tiempo, más tenía conocimiento, era notorio por el tema del periodismo. Y yo me dedico al periodismo de política, de actualidades, y ¿qué hace este tipo escribiendo ficción? Hasta que hace 5 años, varias editoriales me ofrecieron escribir, pero me decían, escribí de Cristina, de Macri, de Milei. Yo decía, lo único que no quiero escribir. Me ofrecen escribir, yo, mira, tengo una novela. Fernanda Mainelli, que es mi editora, que es rosarina aparte, dice, a ver, ¿me dejás leer? Le mostré y me dice, me parece que podemos encontrar una novela. Empecé a escribirla y dejé. Y hace casi 3 años empecé a escribir rigurosamente y apareció la novela y dije, sí, estoy dispuesto a publicarla. O sea que te tocó la puerta sola la novela, Sí, digamos. sí. Sí, yo, digamos, cuando me preguntan, bueno, qué cualidad tenés, qué te gusta, yo digo, yo soy un remador nato. O sea, a mí no se me dio la inteligencia que tenía Jorge Lanata, no se me dio nada, esta capacidad que tienen muchos colegas, pues yo remo todo, te remo todo. Entonces, creo que también construí una carrera profesional que me dio la posibilidad de que me ofrecieran escribir. Y cuando vino, la tomé. Ujú. Ahora, recién hablábamos un poquito de tu carrera profesional como periodista. Has hecho muchísimas entrevistas, has entrevistado a muchísimos políticos y mucha gente de otras áreas. Sin embargo, hay periodistas como Leila Guerriero que dice que no escriben ficción porque le parece infinitamente más interesante la realidad que la ficción. ¿Qué te interesa a ti de la ficción? La ficción te da una libertad que no nos da este laburo que estamos haciendo ahora en este momento. Nosotros hacemos el mismo trabajo y tenemos que ser rigurosos. Vos sabés qué hago yo, dónde trabajo, qué pasa, probablemente hablemos de política. Y esto es volver a ser rigurosos, a chequear con fuentes. La ficción no. En la ficción se te permiten un montón de cosas. Este libro que tiene historias de personajes fuertes, eh, yo lo escribí sin juzgar a los personajes. Hay un personaje que a mí me gusta mucho que se llama Ana. Ana es una mujer de 40, bella, talentosa, CEO de una empresa, casada con un señor que se llama Héctor, del que todos querríamos ser amigos. Es una pareja en apariencia perfecta, pero ella no puede resistir la pulsión de tener sexo con personas desconocidas en lugares decadentes. Cuando yo escribía esto, yo se lo leía a mi esposo, a Braulio, y me decía, dale, ¿cómo vas a hacer eso con Ana? Digo, déjame en paz, o sea, digamos, déjame que imagine, sin límites. Y entonces eso es como un atractivo para alguien que hace todos los días crónicas y actualidad.
permitirte volar sin ningún tipo de prejuicio está bueno. O sea, que hay una libertad en la ficción que en el periodismo no. Totalmente. La libertad que te da la ficción sí es mucho más atractiva que la rigurosidad que te exige el periodismo. No, y por lo que percibo de lo que me decís también hay algo con relajarse en la ficción, ¿no? Digamos, el periodismo tiene todo esto de estar constantemente informado, estar al tanto, citar bien, hacer la pregunta correcta, ¿no? Como tiene muchísimo preparamiento y trabajo acá, y no quiere decir que la escritura de ficción no, pero por lo menos escribís de un lugar un poco más relajado. Yo alguna vez dije que escribir ficción era un placer doloroso o un doloroso placer, no sé cómo. Pues es un placer, pero te cuesta mucho, porque tenés que darle digamos, verosimilitud a la historia, tenés que ser coherente, los personajes tienen que tener una. A mí me pasaba cuando yo escribía y que entregaba a la editorial, me decían, ¿estás seguro que así habla Felipe? ¿Se parece más a...? Bueno, eso es un trabajo lindo, pero hay que laburar, ¿eh? Laburé mucho, mucho. Ujú. Ahora, como te digo una cosa, te digo la otra también. Leila Guerriero dice que, bueno, que le interesa mucho más la realidad que la ficción a la hora de escribir. Pero como la gran mayoría de los periodistas, ella lee mucha ficción. Y digamos, es la ficción la que en cierto sentido ha construido mucho la pluma de los periodistas, por más de que sea no ficción. ¿Qué escritores han construido tu pluma? Uy, muchos. Yo tuve la suerte de venir de una familia que leía. Yo soy hijo único de padres inmigrantes y leían mucho. O sea, para mí el gesto de ver a mi padre leyendo me daba como una curiosidad. Y he leído mucho y de todo. Autores que también fueron un problema, pero yo decía, yo nunca voy a poder escribir como escribe Marguerite Yourcenar, como escribe Virginia Woolf, como escribe Borges, como escribe Boyle, es un lío, vos decís, yo sé que no tengo ese talento. Estos autores me formaron, yo leí filosofías de muy pibe, anacrónicamente, o sea, cayó por una vieja relación un primer libro de Sartre, que a mí el existencialismo me interesa, y en la profesora de la novela está mucho. Entonces me fueron formando anacrónicamente. Después yo estudié Derecho, y la Facultad de Derecho te da como una amplitud de conocimiento, porque no solo ves lo técnico de lo legislativo, ves historia de la cultura, ves filosofía del derecho. Entonces he leído de casi todo. Y después muchos autores argentinos, te decía, Bioy, Cortázar y Borges son como un tríptico fenomenal, pero autores de más acá, como Belardo Castillo, como Saer, bueno, nada, han sido autores que me han influenciado. Ya has dicho que tu intención en esta novela fue, digamos, contar historias de amor, pero también vinculadas a la filosofía. ¿Qué del mundo de la filosofía que habla del amor? Pues, digamos, hay autores de la filosofía que le dedican muchísimo al amor. El espectro es enorme, tenés Platón, tenés Nietzsche. Claro. ¿Qué de la filosofía del amor te ha resultado así interesante como para volverlo un tema de novela, no? A mí me parece que, bueno, yo tengo una cierta debilidad con autores que han sido muy maltratados en la historia de la filosofía oficial. Cínicos por ejemplo, los cínicos y los sofistas. Fíjate el sentido de la palabra. Yo digo, esta persona es una cínica y es como un desprecio, o es un sofista, un sanatero. Bueno, los cínicos y los sofistas fueron maltratados por la historia oficial y son personas súper interesantes. Los cínicos llamaban así porque supuestamente filosofaban cerca de una puerta de la entrada a Atenas que se llamaba Quión, y de ahí se deriva, o porque también tiene que ver con los perros, ellos eran admiradores de la vida de los perros. Y los sofistas eran tipos que se dedicaban a demostrar que no había una verdad absoluta. Venía y decía, bueno, a ver, Federica, vamos a defender tal cosa, vamos a hablar de tal cosa, ¿a favor o en contra? Los sofistas argumentaban de la misma manera. Y ellos hablan del amor por primera vez, me parece, planteando que el amor es un fenómeno que te puede llevar a complicaciones, como perder tu identidad. Lo que hoy los psicoanalistas hablan de desotrarse, que por eso un poco el libro se llama así, Todo por amor, pero no todo. Cuando vos te enamorás, dejás de ser vos para agradar al otro. Bueno, y ellos lo plantean, digo, 6 siglos antes de Cristo. Y eso me pareció que estaba bueno. ¿Y eso fue lo que te enamoró sobre Sí, todo del mundo? es que en el libro... Digamos, porque sé que también te ha gustado mucho todo digamos, lo que trae Nietzsche en el sentido de lo dionisíaco, ¿no? Y todo esto que él plantea, también hay mucho de superhombre en todo esto, en la filosofía de Nietzsche. Bueno, mira, hace unas semanas, no me acuerdo cuándo, lo entrevisté a Darío Stanraiver, el filósofo argentino,
Y yo siempre que entrevisto hago alguna serie de preguntas idénticas, ¿no? Y una de esas preguntas es ¿quién sos? Entonces Darío me dice al aire, ¿me vas a preguntar quién soy? Le digo, claro que te voy a preguntar. Y él me dice, te voy a contestar como Nietzsche. Y Nietzsche dice, no sé si puedo citarlo bien, soy un territorio de combate permanente, en donde la lucha es con todos los que me habitan. Y él pensé que es súper interesante porque en la novela se plantea esto, digamos, Ana es una esposa estupenda, es una compañera genial, pero tiene esta otra parte. Creo que todos somos un montón de cosas. El punto es que me parece que estos personajes se atreven a plantearlo, es decir, a ponerlo sobre la mesa. Uno de los personajes de la novela, empieza una relación y su pareja le dice, yo no creo en la monogamia, te amo, pero bueno, ¿qué hacemos? De un planteo absolutamente actual y de siempre. Hoy me parece que está con más evolución, pero ¿quién no se ha planteado alguna vez? A ver, yo estoy enamorado de vos, te recontra quiero construir con vos, quiero que tengamos hijos. Pero pasa otra mujer y que es solo atractivo físico. ¿Qué hago con eso? ¿Se terminó? ¿La monogamia se pacta? ¿Nos ponemos de acuerdo o está implícita? Bueno, todos estos bolonquis los tienen estos pobres personajes y hay una profesora de filosofía que les recuerda, che, mirá que tal filósofo dijo esto alguna vez, que Schopenhauer creía tal cosa. Bueno, es un poco la idea. Ujú. Es una novela que levanta más preguntas que respuestas, digamos. ¿Es una novela? Que levanta más preguntas que respuestas. Es una novela definitivamente de preguntas, como es la filosofía. La filosofía no es así como un glosario de respuestas, es más una pregunta. Yo cuando empecé a leer filosofía dije, esto me va a salvar la vida porque me va a dar todas las respuestas. Pero además hay tantas respuestas como filósofos. Claro, entonces, y cuando te empezás a dar cuenta que la filosofía se pregunta más que lo que se responde, bueno, la novela intenta eso, ¿no? O sea, plantear preguntas, plantear personajes que están muy encontrados entre sí y ver si vos te animás a preguntarte sobre vos mismo. También contaste que trabajaste mucho en la novela, me contaste hace un rato, sí. Digamos que le metías mucho trabajo, no sé si diario, pero seguro semanal, desde la construcción de personajes, sí. Me imagino, tono, estructura, trama en general. ¿Cuánto hay de talento y cuánto hay de picar piedra, digamos, para construir una novela? 95% picar piedra. O sea, viste que García Márquez dice que es 90 de trabajo y 10 de inspiración. Yo te diría que es 95-5. O sea, sí, vos tenés, hay un momento que decís, qué bien salió esto, qué bueno que se me ocurrió esto. El resto es sentarte a escribir, tirar, escribir y tirar. Digo tirar porque yo leo en físico, leo en papel. Entonces después que escribía, imprimía, perdón los ecologistas, imprimía en papel y leía y tachaba. Y sí, hay un momento hermoso, el momento en el que uno puede resolver qué vas a hacer con este personaje y aparece, después que laburaste día y noche, ¿no? Existe en la literatura el caso Bukowski, ¿no? Que durante mucho tiempo se pensaba que Bukowski llegaba medio borracho a la casa, escribía unos poemas y que ya era genial con eso, ¿no? Y después, leyendo los diarios, uno se entera que el tipo se levantaba la mañana siguiente y corregía lo que había hecho. ¿Viste? Pero lo que voy con esto, ¿considerás que alguien puede ser un gran escritor o por lo menos un buen escritor sin tanto laburo? ¿Hay algún caso en el que pese más que nada el talento? No sé, yo creo que en algunos hay un talento genial, pero me parece que ha sido siempre acompañado por mucho trabajo, ¿no? A mí me gusta, como te decía, me gusta mucho Virginia Woolf y se cuenta de lo tortuoso que le era escribir, o sea, porque se sentaba a escribir y mucho. Ella tiene un libro que me parece una genialidad, que es La señora Dalloway, que es lo que le va a pasar en un día. El libro solo transita en un día. Es dificilísimo escribir 300 páginas de un día. Y yo asumo que ella debe haber laburado como una condenada. Bueno, lo que pasa es que tenía un talento tan descomunal, Ahora estoy leyendo a la premio Nobel, bien cholulo yo, a la premio Nobel de Literatura de ahora, que es Han Kang, la chica de Corea del Sur. Y vos ves que hay un momento en escritura simple, sencilla. Debe haber trabajado muchísimo para lograr esa simpleza, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahora, el título de la novela es Todo por amor, pero no todo. ¿Qué es lo que no se sacrifica por amor? Depende de cada amor y de cada cosa. Yo siempre digo que los amores incondicionales son todos tóxicos. Viste que te dicen, yo estoy incondicionalmente con vos. Sospecha de esa persona. Porque uno siempre pone condiciones. Pongo este ejemplo.
Él parece ser, yo no tengo hijos, tengo una hijastra, pero digo, y es un amor hermoso. Me dice, por los hijos yo todo. ¿Sabes qué no? Si tu hijo se quiere dañar, vos no lo vas a acompañar en eso. Si tu hijo quiere tomar una decisión que vos sabés que lo va a perjudicar, vos vas a tratar que no. Entonces, todos los amores tienen condiciones. ¿Cuál es el no todo? Bueno, depende de las condiciones. Algunos creen otro error. Bueno, esta no es una novela de amores de he encontrado mi media naranja, somos el uno para el otro. No. No. Primero porque, perdón, desconfío un poco también de esos amores, ¿no? Esto de, los debe haber, ¿eh? No dudo. Pero estos que, viste, que tus amores simbióticos, que hablan en plural, nos encanta ir a las cataratas del Iguazú. No como nos encanta. Bueno, pero el dulce de leche no nos gusta. Las películas de terror no las veo. Nah, yo creo que el amor es una gran tensión. Entonces, el no todo es, ¿qué no estás dispuesto a dar de vos, aunque estés enamorado de esta persona? Digo, de verdad, mano en el corazón. ¿Vos estás en pareja? Estás en pareja. ¿Sabe todo tu novio de vos? Todo. No, ni la miro para que no ponerla en esta... No, y está buenísimo. Hay cosas que vos solo podés compartir con un amigo y que no compartís con tu pareja. Y cosas que compartís con tu pareja que no compartís. Porque el amor... Porque si yo sé todo de vos y vos sos exactamente lo que yo quiero, y la verdad que me dejás de interesar. ¿Viste los que dicen, voy a cambiar para que me ame mi marido? Bueno, algunas cosas está buena que cambien. No todo, pues si no dejas de ser vos. Yo me enamoré de mi esposo y era así. Si el tipo deja de ser como es solo para complacerme, y me parece poco atractivo. Señora, no se ponga nerviosa, pero es así la vida. Usted no le ha contado a su esposo todo de usted y su esposo, no se enoje, señora, no le cuenta, usted no sabe todo de su esposo y es sano, es sano. La novela toca temas que, quieras que no, son temas de cosas que hace la gente. ¿A qué voy con esto? Temas como consumo de drogas recreacionales, distintas formas de amar, pasamos un poco por el poliamor, mucho sobre la sexualidad, ¿no? Sí. ¿Te parece que querer hablar de temas de lo que le pasa a la gente es algo que traes del periodismo? Porque no toda la literatura hace eso. Es muy bueno lo que estás diciendo. Sí, por ejemplo, una de las posiciones que se plantea en la novela sobre la tenencia de droga para uso personal es un tema que yo investigué mucho periodísticamente. Es un tema que a mí me resultaba de mucho interés en lo periodístico. Investigué, vi el fenómeno portugués, entrevisté al médico que planteó el sistema que hoy rige en Portugal desde el 2000 hasta ahora, que es la despenalización para uso personal con reducción de riesgo, y me pareció que estaba bueno plantearlo. Ahí sí hay una cosa un poco militante, ¿no? De decir, che, ¿y si planteamos un poco esto? Hace muy poquito acá en Punta del Este me enteré de la detención de un grupo que incluía argentinos por la tenencia de drogas. Bueno, ¿qué hacemos con eso? O sea, esto pasa. Siempre digo, porque toda la gente se asusta, ¿no? Cuando vos decís esto, si bebe, no conduzca, que es una cosa que existe en todos los países, si uno toma alcohol, no debe, es una política de reducción de daños, no es no beba nunca más, está prohibido beber alcohol. Bueno, si va a beber, no maneje. Bueno, y si pensamos en los otros tipos, porque el alcohol es una forma de droga, también una sustancia que puede perjudicar en la salud. Y si planteamos esto, bueno, sí, esto viene del periodismo, de formación periodística. Sin embargo, digamos, ya en el primer capítulo, el personaje principal... Bravo, primer capítulo bravo. Consume drogas en una fiesta. Sin embargo, se recuerdan todo el tiempo que tienen que tomar agua, dentro de todo como que se cuidan bastante. Digamos, si hay algo que trae el periodismo y que a veces se inserta en la literatura, a veces no, pero es un poco la bajada de línea, ¿no? De como esto es bueno, esto es malo, no lo hagan, o esto de fomentar la mejor conducta o la mejor salud para el ciudadano. ¿Te pudiste escapar de eso en la literatura? Traté de no juzgar a los personajes. Al menos me hacía este esfuerzo. Yo de golpe leía y decía, estás criticando a este personaje, lo estás poniendo en un lugar de los malos. Bueno, yo trato que los personajes no sean ni buenos ni malos. Complejos. Lo que somos, un campo de batalla en los que nos habita el permanente debate entre uno y otro. Sí lo hice.
Y también lo hice muy explícitamente. Algunos achaques que me hacían a la novela. El primer lugar donde fui a hablar de la novela fue el programa Mirta. Y Mirta me dijo, mucho sexo, mucho sexo. Bueno, sí, y no fue fácil escribir explícitamente escenas de sexo jugadas. Es el primer capítulo. Yo lo que me quedo tranquilo es que el primer capítulo no te ahorra nada. O sea, ya sabes que después de eso no va a pasar nada que te impacte más. Y bueno, nada, me parece que está bueno, que estamos hablando de amor, estamos hablando de deseo y hay que ponerlo explícitamente. Sé que sos muy lector de Sartre, y ya me lo mencionaste al principio de la entrevista, y él decía que la infancia decide, de forma muy resumida, obviamente. Te pregunto a ti, ¿la infancia decide? ¿Qué, perdón? ¿La infancia decide? Sartre tiene, perdón, ahora me agarró la laguna, si es Sartre o Camus, que tiene una frase muy bella, que es, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Sartre, sí. Y yo creo que es un poco esto, ¿no? Los otros días, me voy a poner esotérico, no lo soy, la entrevisté a Ludovica Esquirru y me decía que los chinos consideran que hasta los 60 años, 5 ciclos del giro astrológico, sos lo que podés hacer. Y a partir de los 60 sos lo que querés hacer. Yo no sé si hay que esperar hasta los 60, pero me parece que uno debe asumir que uno viene formateado de una manera que uno tenía una educación, que la infancia es un lugar muy importante. No enojarse tanto, a veces uno tiende a enojarse con sus padres, con quienes lo formaron, y empezar a perseguir el deseo de la mejor manera posible, sin juzgar, pero sí, me parece que sí. A tu pregunta la respuesta sería sí. Es decir, me citaste al propio Sartre para responderle a Sartre, ¿No? pero más allá de eso, yo creo que lo que siempre levantó esta segunda frase que vos trajiste de Sartre es el límite entre la libertad y el libertinaje, ¿no? ¿Dónde empieza una y dónde termina la otra? Y a lo que voy con esto es, ¿qué es libertad para ti? O por lo menos, digamos, todos tus personajes van aprendiendo un poco sobre la libertad. ¿Qué has aprendido tú de la libertad? Primero, la frase libertad o libertinaje me parece que ha sido acuñada por los conservadores que no quieren que uno ejerza la libertad. La libertad es la posibilidad de, en conciencia, tomar decisiones que satisfagan lo que vos entendés que estás deseando, si es que podés entender qué es lo que deseas, el deseo no es tan fácil, no es tan claro, y demás, sin perjudicar a terceros. Me parece que es esto. Yo aprendí esto, también viene la deformación por haber pasado por la Facultad de Derecho. En la Constitución argentina dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios, ¿no? Y parece que es un poco esto. Tomar un espacio de decisión consciente, tratando de perseguir un deseo sin jorobar al tercero, sin molestar al tercero. O sea que mi libertad termina donde empieza la del otro. Sí, claro, bueno, obviamente, si tu acto de libertad agrede a un otro, bueno, ahí hay una responsabilidad que vos tenés que asumir. Bien. ¿Y qué pasa con cuando ese otro no, digamos, no tiene una forma física? Es decir, viene una persona, tira una colilla de cigarrillo. Eso es un daño medioambiental, Sí. por ejemplo. Bueno, ¿Dónde eso juega es la libertad? un desprecio a las normas de convivencia. Nosotros para vivir en sociedad organizada tenemos que tener normas de convivencia. Nada, se respeta la luz roja del semáforo, no se puede orinar en la vía pública y tampoco, bueno, esto que decías vos de la colilla. Eso es un desprecio, eso es un... Muy rusoniano esto que decís. Sí. Claro, es un Muy de narcisismo. contrato social lo que me Que es planteas. básico, digamos. O sea, pueden o no gustarme las cosas. Bueno, en ese caso debo buscar una sociedad más o menos adecuada a lo que hay sociedades con convenciones totalmente distintas. Pero nada, uno tiene que saber que la convivencia en sociedad supone reglas. No te cuento la convivencia personal, con tu novio, con tu esposo, con quien sea. Bueno, también hay reglas expresas, como estos personajes que dicen, che, ¿qué hacemos con esto? Acordamos esto. Y las otras implícitas, que bueno, algunos dicen, no, prefiero no enterarme, ojos que no ven, corazón que no sienten. Bueno, cada uno hace un acuerdo. Volviendo un poquito a la infancia,
si hay alguien que además se agarra de toda esta idea de que la infancia define, es Freud y por Sí, ende claro. toda su escuela psicoanalítica posterior Obvio. y tantas otras corrientes, ni que hablar. Y tú has dicho que sos hijo del psicoanálisis. Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que estoy más feliz, creo, todo esto, después estoy dispuesto a contradecirme en 5 minutos. Creo que estoy más feliz conmigo mismo desde que me analizo. A mí, entre las cosas que me dio Buenos Aires, yo me mudé hace no tanto, 12, 13 años, fue que empecé a psicoanalizarme. Y dentro de una terapia más clásica, freudiana, lacaniana, yo defiendo mucho esto. Cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero a mí estas cosas de las terapias breves, rápidas, con resultado, pueden ayudar en algún momento, pero me parece que no van al fondo de las cosas. Y yo estoy muy orgulloso del trabajo que construí con mi analista, porque me permití, yo no hubiese podido escribir esta novela, estoy pensando esto, no hubiese podido construir esta novela sin haberme psicoanalizado, porque soy otra persona desde que me analizo. Juzgo menos, trato de entenderme, soy más amigo de mí mismo, más amable conmigo. Creo que es una herramienta importante el psicoanálisis. Y digamos, viviendo, habiendo experimentado el psicoanálisis, hay todo un tema con el psicoanálisis no de Freud, pero sí el posterior y algunos como discípulos posteriores con respecto a la homosexualidad. Digamos, hay un psicoanálisis muy posterior a Freud, que de hecho Freud no tiene nada que ver con eso, pero quieras que no, son parte del psicoanálisis, que no hablan de la mejor forma de la homosexualidad, ¿no? Como desarrollo, que lo hablan desde un lugar un poco más patologizante. ¿Te has cruzado ese tipo de psicoanálisis? Por suerte no he tenido... Esto es muy importante lo que decís, encontrar un psicoanalista riguroso, adecuado, con el que se puede establecer transferencia. Yo creo que estamos viviendo un momento de vuelta de homofobia, ¿no? O sea, hay como una cosa pendular, estamos volviendo no solo en nuestra región, veo Europa, veo Estados Unidos, se vuelve a debatir si el matrimonio igualitario o no, cosas que vos decías ya estaban ganadas. Por suerte no. Hay un chico que tiene una organización no gubernamental en Buenos Aires que contó de un psicoanalista que hasta le proponía cómo saber suicidarse porque no se iba... A curar, digamos. Tremendo. Sí, hay como un reverdecer de cierta homofobia. Ni que hablar, el caso Milei está, pero es lo que decías también en Estados Unidos, digamos, está empezando a pasar eso de extremos y gente más extremizada. Y también, bueno, ahí entra también un poco todo el tema que está pasando con Musk, con Twitter, todo lo que tiene que ver con la censura, si es censura, si no es censura. ¿Te parece que, digo, ya me contabas un poco, pero qué tanto lo estás viendo ese discurso más Mucho. discriminador? Mira, hacía un recorrido rápido, Alternativa por Alemania en Alemania, Orbán en Hungría, Giorgia Meloni en Italia, Vox en España, bueno, Marine Le Pen en Francia, Trump en los Estados Unidos. Hay toda una discusión, digo, nosotros tenemos un ministro de Justicia, que yo lo digo con mucha pena porque fue compañero mío de trabajo y yo le tengo afecto, que es Mariano Cuño Ribarano, que dijo, este gobierno solo defiende la familia natural, biológicamente natural. Y yo decía, no solo meterte con la diversidad, ¿qué hacemos con los chicos adoptivos que no son biológicamente naturales? ¿Y alguien puede dudar del amor que implica adoptar y ser adoptado? Me preocupa. Hay como un amigo mío suele decir, uno cree que ya están ganadas algunas cosas. Parece que no, que hay que sostener la defensa. En tu novela hay personajes tanto homosexuales como heterosexuales. Y teniendo en cuenta esto, yo quiero leerte un fragmento de una carta que Freud le escribió a una madre preocupada por la sexualidad de su hijo en 1935. Y dice, la homosexualidad no es en modo alguno una ventaja, pero no es nada de lo que haya que avergonzarse, ningún vicio, ningún envilecimiento y no puede clasificarse como una enfermedad. ¿Te parece que la homosexualidad es una desventaja? No, no es ni una ventaja ni una desventaja. En mi novela yo decidí expresamente que no hubiese homofóbicos, ¿no? Pero digo, ya hay bastante alrededor. Y también decidí que los amores
fueran vividos como me parece que son, con independencia, de si son dos varones, dos mujeres, un hombre y una mujer. Digo, lo que le pasa a Ana le podría pasar a uno, o le pasa a uno, le podría pasar a Lourdes. Yo creo que en cualquier caso, yo mirado en retrospectiva, viste cuando te hacen estas preguntas, si volvieses a nacer, ¿te gustaría ser homosexual? Me parece que sí. Yo creo que hay primero una cosa a mí, sobre todo en los últimos años, me ha gustado mucho defender derechos de igualdad y demás. Y después porque este hecho de tener que dar como una doble respuesta, a mí me ha pasado muchas veces. Bueno, yo sigo escuchando este comentario. No, es gay, pero no sabes lo talentoso que es. Como que me llevó, pienso, no sé, a lo mejor me equivoco, me llevó como a mostrar algo que a lo mejor no hubiese mostrado. Igual es horrible que te discriminen por tu orientación sexual, ¿no? Que es espantoso que todavía siga pasando. Absolutamente. Sin embargo, yo cuando leo esta carta de Freud a esta madre y él habla de que no es una ventaja la homosexualidad, yo creo que puede haber una desventaja a nivel contexto, ¿no? Digamos, porque quizá acá una persona circula tranquilamente, quizá en otro país le cuesta la vida, ¿no? Bueno, de los casi 200 países que hay, no quiero pifiar la estadística, pero la vi los otros días en Amnistía. En ciento y tantos es un delito que va desde la decapitación en algunos países islámicos hasta la cárcel. Digo, hoy sigue habiendo, bueno, en Cuba sigue habiendo detenidos por la homosexualidad. Yo creo, y no hay que irse muy lejos. Bueno, acá estamos en un país fantástico y demás, pero yo no sé qué pasa en el interior del Uruguay. Sé que en el interior de la Argentina sigue siendo muy fuerte la discriminación. Yo vivo en Buenos Aires, vengo de Rosario. Rosario es pionera en la defensa de la diversidad, pero te alejas un poquito y sigue siendo difícil. Entonces, digamos, yo creo que en ese sentido es una desventaja en un contexto no favorable, pero porque uno no lo elige, uno nace, no sé si es o se hace. Pero digo, también es una desventaja ser mujer en muchos países. Los otros días veía el discurso de Meryl Streep en Naciones Unidas, en unas organizaciones paralelas de Naciones Unidas, que decía, un gato tiene más derecho que una mujer. Un gato puede ir a una plaza, una mujer no. Un canario puede cantar, una mujer no. Un gato puede, digo, las mujeres en algunos países, yo veo algunos progres que defienden a países en donde se aplica el fundamentalismo islámico, que digo, no podrían vivir en esos países. Digo, mujeres como vos no podrían estar haciendo esta entrevista. Entonces la desventaja creo que no tiene que ver con la orientación sexual, el género, tiene que ver con el autoritarismo, el fascismo que existe todavía en muchos países. Luis, para ir cerrando, te quiero dejar una última pregunta. Has hablado en algún momento que escribir una novela para ti fue un riesgo. ¿Por qué fue un riesgo? ¿Por qué qué? ¿Por qué fue un riesgo? Porque yo cuando escribí, bueno, me pasó esto, la novela debió haberse publicado en la Feria del Libro de la Argentina del año pasado, que es abril-mayo. En febrero yo dije no la voy a publicar. Porque yo temía que me criticasen duramente y pasase un mal momento por... ¿Qué le pasa? Este trabaja en la tele y cree que es escritor. ¿No estás muy acostumbrado a la crítica ya? Me sí, sorprende. pero del periodismo. Sí, mira, hoy la verdad que estoy mucho más liviano con eso. Pero digo, me metía con la literatura, ¿viste? Entonces dije, voy a abrir otro frente más. Y bueno, nada, me equivoqué, después lo hablé, mi editora me ayudó un montón, gente como Gabriel Rolón. Yo se la di a leer a 2 personas antes de publicar la novela, a Gabriel Rolón y a Daniel Haddad, que son mis amigos. Y los 2 fueron, viste, unánimes, me dijeron, dale para adelante. Y estoy muy contento de haberme animado. Luis, muchas gracias por venir, Un por placer. estar acá con El Observador y mucha suerte en la presentación. Muchas gracias, gracias a todo El Observador. Sos un encanto de gente muy inteligente. Gracias a Agustín, que es nuestro director general de todo. Y gracias a Uruguay por recibirme. Gracias.